es hacer énfasis en lo que es el establecimiento de objetivos. Comenzamos. ¿Cuál es el contexto de lo que es el liderazgo, el tema del liderazgo establecido en la nueva norma, bajo todo lo que podríamos decir el modelo de planear, hacer, verificar y actuar? Como podemos ver en la gráfica, toda la parte de planeación, ¿sí?, está enmarcada, la podríamos enmarcar en la parte de con el liderazgo y la planificación, que son los puntos 5 y 6. De ahí partimos a todo lo que es el soporte para la ejecución, la operación, la verificación de que estemos en rumbo, consiguiendo los objetivos establecidos, y a partir de ahí la toma de decisiones y la mejora para actuar. De esta manera regresamos y repetimos nuestro ciclo. Esto bajo un nuevo concepto muy innovador, pero sobre todo muy discutido cuando se establecieron los primeros textos de la nueva versión, que es el que vemos en el centro, que es el contexto de la organización. Ya no es solo los clientes, el contexto de la organización tiene que ver con todo lo que lo rodea o lo afecta o se ve afectado. Bien, hablemos ya en detalle sobre lo que es la cláusula 5, el liderazgo. Antes se hablaba del compromiso de la dirección, pero ahora específicamente se habla de la palabra liderazgo, es decir, el director, el encargado, el responsable, tiene que establecer toda una mecánica de liderazgo para llevar y garantizar. Primero, como les comento, que la importancia de la existencia de políticas, de las funciones bien establecidas, de la responsabilidad y las autoridades en la organización. Se enfatiza la responsabilidad de la alta dirección como parte fundamental al comprometerse y comunicar a todos los miembros de la organización de la importancia del sistema de gestión. Y además, como buen líder, fomentando la participación de todos. Veamos los cambios, cómo estaba en la ISO 9001-2008 y cómo queda reubicado y reacomodado. En la parte izquierda podrán ver la parte ya de liderazgo y compromiso, porque no existe liderazgo si no hay compromiso. Aquí se especifica que hay que promover el conocimiento y la importancia del enfoque basado a procesos. Esto ha sido un énfasis particular, el que se le ha dado el enfoque basado en procesos, para controlar la eficacia de los procesos. Los requisitos del sistema de gestión se integran con los procesos de negocio de la organización. Es decir, muchos de ustedes habrán estado en todos estos procesos de certificación donde se manejaban los objetivos de calidad por un lado y por el otro los objetivos ya del negocio en sí. En una sesión pasada estábamos charlando y platicábamos que decían que comentaban que ya pasó la certificación, decía el director, ahora vamos a ponernos a trabajar, ¿sí? Pero ahora prácticamente ya lo que es el negocio en sí se acomoda y se ubica dentro de lo que serían los objetivos de la organización y dentro del ISO. Y se establecen las diferencias entre la gestión y el liderazgo. No es lo mismo gestionar que liderar, ¿sí? Que es lo que veremos un poquito más adelante. En la parte del 5.1.2 se enfatiza, es obvio y siempre ha sido uno de los temas fundamentales, la orientación al cliente. Y ahora con una verificación de que hay un riesgo, además es otro de los temas, la administración de riesgos. ¿Qué riesgos existen en que de las variaciones y de las oportunidades que pueden afectar la conformidad de productos o servicios? El requisito de los productos o servicios que satisfagan al cliente y los requisitos reglamentarios y legales aplicables.
Esta parte se ha trasladado a esta sección. Y se ubica un nuevo término, que es la parte interesada, que es la persona u organización u entidad que puedan verse afectadas por una decisión o actividad. Ejemplo, prácticamente todos aquellos con los que interactuamos, clientes, propietarios, personas de una organización, proveedores, banqueros, sindicatos, socios o la sociedad, que pueden incluir hasta los competidores. En el siguiente capítulo, en la siguiente sección, vemos que la política de calidad aquí está establecida, cambia el 5.2 y se establece que el requisito para asegurar que la política de calidad y los objetivos se establecen y son compatibles con la dirección estratégica. Dirección estratégica, objetivos, planeación estratégica, ya se integra también. Estamos hablando de que no solo es cuestión de objetivos, sino de todo un proceso de planeación estratégica en que se integra. Hablando ahora de lo que es el 5.3, es fundamental el hecho de que se defina perfectamente cuáles son las funciones, las responsabilidades y las autoridades para lograr la eficacia del sistema y la dirección estratégica de la organización. Recalca la importancia fundamental de la asignación de funciones, las responsabilidades y las autoridades. ¿Cuántas veces no hemos enfrentado nosotros mismos el hecho de que sí nos dan toda la responsabilidad, pero prácticamente no tenemos autoridad? Es decir, si vamos a realizar una actividad, en su momento tendremos que tener asignada la autoridad suficiente. Aunque la norma ahora ya no requiere el reconocimiento de una posición denominada representante de la dirección, pero no nos salvamos, es decir, tiene que definirse las responsabilidades, sobre todo de quienes están administrando el sistema. Muy bien. Hemos visto la parte de lo que es la norma ISO 9000, pero pues vamos a hablar, y por qué no, de lo que es el tema del liderazgo. El liderazgo, al final de cuentas, si nosotros consultamos en la red, vamos a ver cualquier cantidad, miles y miles de documentos referidos al liderazgo. Se ha escrito cualquier cantidad de documentos, libros, charlas sobre el tema. Pero vamos a tratar de encuadrarlo y de enfocarnos. El ejercicio que estoy realizando es de que cómo podemos engranar esta parte del liderazgo en lo que a nosotros compete. Liderazgo, como definición, es el conjunto de capacidades que un individuo tiene para influir en un colectivo de personas, motivando el logro de objetivos comunes. Fíjense bien, es como vamos a aterrizar este tema. El logro de objetivos comunes. Y comienza por ser líder de uno mismo. El reconocimiento del líder se da a partir de... El líder se va dando, y bueno, déjenme acotar esto. Hay una polémica que se da de si el líder nace o el líder se hace. Mi opinión, o lo que hemos comentado, es que si bien hay algunos genes, por decirlo así, que determinan gentes que tienen ciertas características de liderazgo, es innegable que este líder se debe también desarrollar, formar y mejorar su capacidad. A partir de aquí se empiezan a dar estas actividades, que es un líder propone las propuestas generadas. El sentimiento de identificación que se genera entre los integrantes del grupo se va dando de una manera casi natural. Los líderes atraen así. El conocimiento adquirido y compartido, es decir, el líder
comparte, además recibe información y está dispuesto a capacitarse y aprender de la experiencia y de la experiencia de su gente. Y por otro lado, los resultados obtenidos, que son elementos de congruencia y de unificación de sentido del grupo. ¿Cuáles son las cualidades del líder? Como les comento, este es un resumen breve, sucinto y conciso. ¿Tiene capacidad de influir? Sí. ¿Y se desarrolla? Sí, se puede desarrollar, sí se puede formar, sí podemos aprender a desarrollar nuestra capacidad de influir. ¿Tiene seguidores? Sí. Y empieza a tener todo un esquema de resolución de problemas. Además, como parte del líder, es responsable. Hay un sentido de responsabilidad y hay un propósito. Hablando de estas frases en las que nosotros, cuando nos empeñamos en un proyecto, a veces empezamos con esta expresión, ¿no? Tengo el firme propósito de bajar de peso. Tengo el firme propósito de irme con mi familia de viaje en este próximo año. Es decir, el líder establece, tiene, comunica y además comparte el propósito. Ahora bien, todo esto puede ser del espíritu y del sentido que hablamos, pero ¿cuáles son también los factores del liderazgo? Podríamos decir fácilmente que si faltara alguno de estos factores, ya no estaríamos hablando de liderazgo. Empezando primero porque el líder es un elemento esencial de integridad. Los valores éticos no se negocian y él tiene un comportamiento ejemplar. Líder, por ejemplo, no por el manualito, no por lo que dice el librito, sino por sus acciones y su congruencia en su actuar cotidiano y diario. Es un comprometido en lo que es el desarrollo de competencias. Es participativo. Un líder no da órdenes. Un líder comparte sueños, comparte visiones, comparte ideas y hace a su gente participar. Además, entramos en la parte de estructurar el grupo, que es una parte que no siempre se nos da tan sencillo, que es estructurar el grupo, asignar autoridades y responsabilidades a cada uno de las gentes. ¿Para qué? Para establecer claridad en funciones. ¿Cuántas veces nos ha pasado que en un grupo empezamos a unos a pastear a los otros porque no le dijeron exactamente cuál era su compromiso o cuál era su autoridad? Y déjenme comentarles una breve reflexión, una semblanza de Gandhi. Gandhi, este gran líder, que seguramente todos hemos oído hablar de él, él iniciaba su día levantándose muy temprano, no sé, 4 de la madrugada, salía de su casa y caminaba desde su casa hasta la plaza central de la ciudad, del pueblo donde estaba, caminando. Él no hacía ningún anuncio. Obviamente en ese entonces no había el internet, no ponía anuncios, no repartía volantes, simplemente su ejercicio de líder de una manera natural era salir de su casa e ir caminando hacia la plaza central. Poco a poco, siendo congruente, levantándose, yendo a la misma hora, la gente lo fue siguiendo y se fueron juntando. Él no les decía, vengan, les ponía la zanahoria por delante,
sino simplemente tenía esa capacidad de ser líder congruente con lo que estaba manifestando. Y de una manera natural la gente lo seguía. Aquí entramos ya en el tema, como decíamos, podemos estar prácticamente hablando todo el día sobre lo que es el liderazgo, de una manera romántica, por decirlo así, con los distintos estilos de liderazgo que existen, toda esta cantidad ingente de documentos que sirven para el tema. ¿Cómo aterrizamos esto? Y cómo la intención de esta charla es hablar precisamente de lo que es el liderazgo con el establecimiento de objetivos. Los objetivos son métricas específicas que se asignan a un grupo para que se cumplan. Los objetivos benefician a la organización de dos maneras. Proporcionan una forma de medir el rendimiento y crear un método sencillo, realista y práctico para realizar tareas de mayor envergadura. Es decir, un gran objetivo de la organización se puede subdividir, particionar en objetivos de las distintas áreas, de tal manera que cada uno en su participación, en su ejercicio de su objetivo, contribuya a ese gran objetivo de la organización. Y aquí hablamos de la frase de Séneca que decía, ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va. Y aquí se me ocurre este suceso histórico, ¿no?, de Cristóbal Colón, que tenía muy claro a dónde quería ir. Lo que sucede es que se topó en el camino, ¿verdad?, con una pequeña gran isla que es el continente americano. Pero definitivamente el señor nunca perdió el rumbo. Él tenía perfectamente definido a dónde quería ir. Y si no se lo hubiera atravesado América, pues hubiera llegado a las Indias, como cuál era su intención. Los objetivos en base a la escala jerárquica. Es decir, cuál es la visión, quién se encarga de quién, y es lo que veremos más adelante. Por un lado tenemos la visión. La visión que nos debe de tener muy claro es cómo yo como organización me veo dentro de unos cuantos años, 5 años, 10 años. Y déjenme comentarles, por ejemplo, compartir en alguna ocasión el dueño, fundador de la empresa Toyota, todos sabemos qué tamaño de empresa es, hace poco más de 50 años compartió con todos diciendo, dentro de 50 años seremos la empresa número 1 del mundo automotriz. Compartió su visión. Esto es parte de la alta dirección. A partir de ahí bajamos a los objetivos estratégicos. Los objetivos estratégicos que tienen que ver, sí, con métricas, pero que además toman en cuenta, ese es un tema que posteriormente igual lo desarrollemos, que es toda la parte de la planeación estratégica, que esto ya merecería prácticamente un diplomado completo. Pero los objetivos estratégicos son responsabilidad y los establecen las gerencias o departamentos o áreas intermedias, como le quieran llamar. Y estos son en términos de tiempo a mediano plazo. Es decir, hay una perspectiva a la vista. Y por otro lado tenemos los objetivos operativos, que ya son los más cotidianos, los del el día con día, pero en el corto plazo. Aquí ya se definen en las áreas, departamentos o grupos, dependiendo del modelo de la organización.
Es así como a nivel jerárquico se van estableciendo los objetivos. Aquí entramos a un tema que sí me gustaría ir tocando uno por uno, porque la intención es dejarles esta reflexión y esta experiencia de lo que es el ejercicio de determinar los objetivos. Nos cuesta, cuando empezamos a definir esto, nos cuesta mucho trabajo. Sobre todo porque para aquellas personas que relativamente tienen poco de haber sido nombrados jefes, jefes de grupo, jefes de departamento, gerentes, ¿cómo establecemos los objetivos? ¿Cómo revisamos los objetivos para el grupo al cual me han asignado la responsabilidad? Esto es cada uno de los puntos los que vamos a ir discutiendo y comentando. Primero que nada, comienza con un verbo que denota acción. Es decir, estableceremos un objetivo, que es producir, lograr, alcanzar, llegar. Es decir, inicia tu establecimiento de objetivo con un verbo que denote acción. Ahí todo el mundo se va precisamente a mover, va a actuar con respecto a ese objetivo. Especifica un solo resultado. A veces tenemos la tendencia de establecer en un solo objetivo varios indicadores. Mi recomendación o la experiencia es: haz uno por cada objetivo, un resultado, un indicador clave. Y cuando estamos hablando de indicadores clave, es precisamente esos que contribuyen y añaden valor a la organización. Un objetivo tiene una fecha límite que se puede renovar y que se puede redefinir, pero tiene una fecha límite. En el punto 4 hablamos de que se definen los costos máximos. Un objetivo sin necesidad y sin llegar a demasiado detalle, debemos de tener y de ser capaces de definir un costo probable, cercano o máximo. Un objetivo es específico, es cuantitativo, es medible y es controlable. Es decir, muchas veces caemos en la tentación de decir, yo quiero ser, el objetivo ser el mejor de mi clase. ¿Es un objetivo? ¿Es específico? ¿Es cuantitativo? No. Pero si nos establecemos que para este año tendré unas calificaciones, un promedio de calificaciones mínimo de 9.5, ya empezamos a generar responsabilidad y le damos el carácter de especificidad, de cuantificación. ¿Es medible? Sí es medible. ¿Es controlable? Es controlable. Después entramos a que establece el qué. ¿Qué quiero? ¿Qué queremos? ¿Sí? El cuándo, para cuándo y el cuánto, que es un poco el resumen de los 5 puntos anteriores. El qué, cuándo lo vamos a lograr y cuánto nos va a costar. Un objetivo a la vez es práctico, es alcanzable, todo el mundo lo entiende. No es algo sacado de la manga, del bolsillo, no es algo que se inventó el jefe, el departamento, el gerente o el director. Es algo que nosotros, cada uno de los integrantes del grupo, puede identificar. Y es alcanzable, además, sin dejar de ser un reto. ¿Y por qué hablamos de retos? O sea,
Es la tentación en definir un objetivo así cómodo, porque nos dijeron que debe ser práctico y alcanzable. No confundamos el que sea práctico y alcanzable con que sea un objetivo cómodo. Es un objetivo retador, es un objetivo que nos invita a subirnos al barco, a contribuir y a tenerlo y adoptarlo y ponernos la camiseta. Es decir, debe ser también retador en la medida de lo posible. Un objetivo es o compatible y está alineado con el resto de los objetivos de la organización. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con objetivos donde pues prácticamente pareciera que es el objetivo pero del jefe, ¿no? O de la labor social que se está realizando y ese es el objetivo y nada que ver, no tiene nada que ver con los objetivos de la organización. Nos ayudará mucho y será de mucha utilidad el hecho de precisamente hacer ese análisis, esa reflexión. Y recuerden, ahorita lo veremos, el hecho de que los objetivos son con participación en la medida de lo posible de todos los integrantes del grupo. El objetivo es un resultado del trabajo normal, el trabajo cotidiano de todos los días, no significa que sea un trabajo adicional, ¿sí? Para lograr este objetivo, pues fíjate que después de las horas normales nos vamos a quedar 1 hora o 2 horas para poder trabajar en este objetivo. No, es parte de nuestra cotidianidad, es parte de lo que sabemos hacer y sobre lo cual podremos aportar. Otra característica es, fíjense bien, es las salidas, no las entradas del proceso. A veces nos caemos en la tentación de decir, este objetivo lo queremos alcanzar con el mínimo de recursos, con el mínimo de actividades. Los objetivos tienen que ver con las salidas. Es decir, dentro del esquema del enfoque a procesos, nosotros tenemos perfectamente definido, tendremos que tener perfectamente definidos cuáles son esos productos, cuáles son esas salidas, esos servicios de ese proceso. Y sobre ese estableceremos nuestro objetivo. Obviamente, como decíamos anteriormente, un objetivo debe de ser controlable, pero el ejercicio en este punto es establecer esos puntos de control. ¿Cada cuánto? ¿Dónde están los puntos de control que nos permitan tomar las decisiones? Es decir, si nosotros salimos y nos establecimos el objetivo de llegar de la Ciudad de México al puerto de Acapulco o de Madrid a Barcelona, con todo lo que esto implique, estableceremos tiempos, costos, ¿sí? Pero ¿cuáles van a ser los puntos de control? El punto de control no será hasta el final de si llegamos o no llegamos. En el intermedio, en el proceso, estableceremos cuáles son los puntos de control, sobre todo que nos permitan tomar decisiones, detectar oportunidades o desviaciones. Aquí me gustaría compartir una reflexión donde les hago el ejemplo de que un avión que sale de la Ciudad de México hacia la ciudad de Nueva York, por ejemplo, al parecer es un jet, es un jumbo, y pues todos pensaríamos que viaja en línea recta, directa. No tenemos que establecer los puntos de control, ¿verdad?
El punto de control es el inicial, donde salimos, y el final, donde llegamos. Pero ¿qué pasa en el Inter? Se están tomando decisiones. ¿Cuántas veces el avión está fuera de rumbo? Se está desviando prácticamente el 90% del tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Que está sujeto a una serie de elementos externos que hacen que ya sea el piloto o el piloto automático esté tomando decisiones para ajustar la ruta. Esos son los puntos de control. Tienen que ser, además, no se compliquen mucho de acuerdo al alcance del objetivo. El objetivo debe estar encuadrado y alineado con la misión, la visión de la que ya comentábamos, los valores y principios de la organización. Es un ejercicio importantísimo el hecho de que nuestros objetivos estén enmarcados dentro de los valores y principios de la organización y seamos congruentes en todo nuestro accionar rumbo al logro de ese objetivo. Un objetivo está íntimamente relacionado con los objetivos superiores. Lo habíamos comentado anteriormente, pero es importante recalcarlo. Es decir, el objetivo es parte, no se sale del esquema, no es un objetivo que se definió y que se inventó para el grupo. Está relacionado íntimamente con los objetivos superiores de la organización. Los objetivos, además, todos los involucrados lo comprenden perfectamente. Es decir, a veces esto sucede con relativa frecuencia, el hecho de que el objetivo pues solamente lo sabe el jefe, ¿no? Nosotros estamos como locos trabajando, ya nos pusieron a trabajar horas extras, pero pues nunca se nos comunicó cuál era el objetivo, cuál era la desviación, cuáles eran los ajustes que se tenían que hacer, ¿sí? Y nadie entendió cuál era el objetivo. Los objetivos deben ser comprendidos perfectamente por cada uno de los miembros, no importa su nivel jerárquico y sus funciones, cada uno de los elementos de ese grupo debe entender perfectamente cuál es ese objetivo. ¿Y por qué? Además, porque es la manera en la que nosotros nos involucramos y proponemos además mejoras generadas de nuestro día con día. Un objetivo es rentable en base a la inversión de tiempo y recursos requeridos. Si bien es un ejercicio que puede ser complicado o complejo, pero debe ser sencillo. Es decir, un objetivo sí puede ser. En México tenemos una frase muy coloquial, nuestros amigos de México me sabrán entender, cuando decimos que sale más caro el caldo que las albóndigas. Es decir, debe ser un objetivo que sea rentable, que valga la pena, de acuerdo a los recursos requeridos. Y se da muy frecuentemente. A veces es nada más el producto del ego, de la intención de uno de nuestros mandos intermedios, pero a través con qué costo de recursos enorme, ¿sí? Y aquí no, aquí este ejercicio debe de ser congruente y además ser rentable.
Es decir, que el resultado para la organización obviamente resulte en un plus. El objetivo es congruente y es consecuente a los recursos solicitados. No habrá recursos que se soliciten que sean desviados. Esto pasa relativamente frecuente, ¿no? Sí, ya compramos la computadora, sí, ya compramos la impresora, pero resulta que está haciendo para hacer la chamba o el trabajo de otras áreas, ¿sí? Y no el uso de ese recurso está enfocado al objetivo que nos establecimos. Y llegamos al tema de que obviamente generó esta charla y esta plática, que es ISO 9000, nueva versión 2015, hace que la dirección y los niveles intermedios deban establecer perfectamente las responsabilidades y la autoridad, ¿sí? Lo repito, ¿cuántas veces no hemos estado nosotros o alguno de ustedes en un trabajo donde nos dan toda la responsabilidad, ¿sí? Pero no tenemos la autoridad? Es decir, estamos sujetos a expensas de que alguien más de la palomita o el clic de autorización, pero la responsabilidad ha recaído sobre todos nosotros. Esto es un ejercicio importantísimo de definir responsabilidad y autoridad sobre esa actividad. En la medida de lo posible, son resultados negociados, son consensuados entre las partes involucradas. ¿Por qué es importante? Hablábamos del líder, el líder que comparte una visión, el líder que invita a su grupo a establecerse esos retos, esos objetivos, esas mejoras, ¿sí? Estos resultados deben ser negociados. Es decir, en la medida de lo posible, todo el mundo, sobre todo primero, entienden perfectamente a dónde queremos llegar. Y por otro lado, está abierta la puerta para que todo aquel que quiera contribuir se negocie ese objetivo. Es un ejercicio verdaderamente casi mágico, ¿eh? Para aquellos que hemos estado estableciendo objetivos en estas juntas de lluvia de ideas y además de gritos y palmazos y todo, al final de cuentas el resultado es muy, muy halagador. Es decir, salimos todos con un objetivo negociado y consensuado. Es un objetivo por escrito. Es decir, alguien comentaba que lo que no está escrito no existe, ¿sí? Un objetivo debe estar por escrito. Un objetivo debe estar perfectamente claro cuál es y además casi hasta firmado. Es un ejercicio que puede ser practicado, inclusive yo los invito a que hagan, una vez que se establecen esos objetivos, se hace una hoja y la gente participa y lo firma y se compromete. Y eso está escrito y como punto número 20 y colofón de estas reglas, se comunica permanentemente. Es decir, no es nada más aquella hojita que se le mandó a hacer un marco, si ustedes quieren, y se planta en la pared o en la puerta del jefe, y ahí está, hasta final de años, hasta que resulta que hay que cambiarlo. No, porque como hablábamos, se establecen los puntos de control y se va comunicando cómo vamos con respecto al logro de ese objetivo.
se comunica permanentemente. Muy bien. ¿Por qué regreso a esta gráfica que fue con la que iniciamos? El liderazgo se da en todas las áreas. Liderazgo sí en cuanto a planeación, en cuanto a definición de objetivos, pero ya hemos visto que todos somos en algún momento de nuestra vida, de nuestra actividad o de nuestro ser líderes o seguidores. En una ocasión, platicando, decíamos que todos somos o clientes o proveedores, dependiendo de la situación, siempre. O somos clientes o somos proveedores. Lo mismo aquí, todos en algún momento hemos sido o somos líderes o seguidores. Y en un esquema de calidad, que es uno de los retos mayores en los que nos hemos visto involucrados, el liderazgo es esencial, al grado de que precisamente estos señores que redefinieron la norma ya quitaron, hicieron a un lado el tema de compromiso de la dirección y ahora específicamente se le llama liderazgo. Liderazgo para planear, liderazgo para ejecutar, supervisar, suministrar los recursos necesarios para que la ejecución se lleve a cabo. Liderazgo para verificar que ese objetivo, que esos sueños, esa visión que nos hemos establecido, se está cumpliendo. Liderazgo para la mejora. Liderazgo para actuar. Liderazgo para tomar las decisiones trascendentes e importantes que nos corrijan y establezcan rumbo. Y así regresamos al proceso de planeación. Todo esto, obviamente, como les comentaba, dentro del contexto de la organización, que ya no es, que todo queda alrededor de las partes interesadas o afectadas. Todos aquellos con los cuales tenemos que ver. Es así como empezamos a llegar al final de nuestra charla, ¿sí? Y les agradezco y pasaríamos en adelante a la sección de preguntas. Y déjenme cerrar con esta frase. La implementación y la gestión de un sistema efectivo de calidad requiere compromiso, disciplina, conocimiento y creatividad. Muchas gracias. Hola de nuevo. Bueno, muchas gracias, Héctor. Y ahora, pues, si tienen alguna duda, pues es momento de... He visto que algunos de vosotros han ido escribiendo preguntas, pero ahora es momento de repetírselas a Héctor para que las pueda revisar y atender. Así que venga, les animo a que escriban sus preguntas. Si tienen alguna sugerencia, inclusive algo que compartir, adelante. Estamos, como les comentaba, primero muy agradecidos y muy honrados de compartir esta charla con ustedes. Sí, parece que van apareciendo preguntas, Héctor. ¿La puedes leer? Sí, a ver. Percy Iván Manrique nos dice, la alta dirección es la persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel. Quiere decir que el éxito o el fracaso de sus decisiones recae bajo su responsabilidad. Podríamos decir que la respuesta es combinada.
Es decir, en el momento en que tenemos una alta dirección comprometida y sobre todo compartiendo esa visión, es decir, ese rumbo, sí, si hay decisiones en las cuales puede haberse involucrado y determina el futuro de la organización, pero de acuerdo, como les comento, este es algo compartido. En la medida en que nosotros nos hagamos y nos pongamos la camiseta y hagamos ese objetivo, esa visión, también la nuestra visión, nosotros tendremos la capacidad de aportar lo más posible al logro de estos objetivos. Sea cual sea el nivel del proceso, siempre estaremos tomando decisiones también. Lo que nos toca a nosotros, en lo que nos toca a nosotros, contribuir al éxito de la organización. Ok. Aquí hay una pregunta de Álvaro Hugo. Sí. ¿Cómo evaluar la gestión del líder? Y es un poquito esto de lo que hemos venido comentando. La gestión del líder. Recuerden, el líder es un líder por invitación. Un líder es una persona que es seguida por el grupo. En la medida en la que uno de los temas, la evaluación del líder, será los resultados, con base en los objetivos establecidos. Salvio Gómez. Normalmente se entiende como de largo plazo y no de mediano plazo. ¿Qué opina usted la inclusión de consultores en empresas pequeñas y medianas para desarrollar la nueva norma? Perdón. Normalmente se entiende como de largo plazo y no de mediano plazo. Los objetivos estratégicos. Todo, como dicen, cada quien su objetivo. ¿Qué significa? Tendríamos que especificar perfectamente para el caso de nuestra organización, de la empresa donde estamos, qué se entiende por mediano plazo. Pero cuando hablamos de mediano plazo, ¿por qué quiere decir que es una estrategia? Un objetivo estratégico quiere decir dónde vamos a estar ubicados, contra quién estamos, quiénes son nuestras competencias, cuáles son los requisitos regulatorios o reglamentarios que debemos de cumplir. Y hay veces en que no depende de nosotros, pero el logro de un objetivo tiene que depender de la resolución legal de un permiso, por ejemplo. Entonces, como les comento, la planeación estratégica sí tiene que ver con más elementos, sobre todo elementos externos. Y de ahí pueden haber objetivos a mediano plazo, que el mediano plazo puede ser 1 año, 2 años, todos, como les comento, cada quien su objetivo y su plazo que se establezca, que signifique además algo lograble, algo alcanzable. Eduardo Albores nos pregunta, de consultores en empresas pequeñas y medianas para desarrollar la nueva norma, ¿qué opina usted sobre la inclusión de estos? ¿Se acuerdan que comentábamos? Los objetivos deben ser participativos, en la medida en la que el consultor externo participe, uno de los elementos para los que nos dedicamos a la consultoría es no tener que hacer que dependa nuestro cliente todo el tiempo de nosotros, sino dejar una metodología, un modelo de actuar y una acción para que la empresa, la organización a la cual le estamos proporcionando la consultoría sea autosuficiente. Entonces, digo, yo no lo veo mal en la medida en la que haga participar al grupo que va a ser el verdadero responsable de ejecutar.
¿A qué se refieren las reglas para determinar los objetivos, determinar los costos máximos? Es decir, imaginémonos que nos establecimos un ejemplo, producir, ¿sí?, X cantidad de productos, de juguetes. Ese es un objetivo, las X cantidad. Todo para producir eso, para generar, para alcanzar, se debe de hacer un ejercicio de costos. ¿Cuánto nos va a costar el logro de ese objetivo? En la medida de lo posible, como les comento, no tiene que ser un ejercicio demasiado exhaustivo, pero sí tener un parámetro de costo para a su vez tener un punto de control y decir, ya nos estamos saliendo del costo original de lo que habíamos presupuesto. Marco Vinicio nos dice, ¿puedes darnos un ejemplo de liderazgo para la etapa de planificación? Bueno, como les comento, el liderazgo se da en todas las etapas. El ejemplo particular, o sea, a dónde queremos llegar, cuál es nuestro plan y un ejemplo relativamente muy básico es el hecho de, como les comentaba, nos hemos propuesto el objetivo de hacer un viaje para el próximo verano, ¿sí? Y el liderazgo se establece perfectamente quién es el que lo propone y quién se va a asegurar de que ese objetivo se logre, ¿sí? Mili Paola Verdejo nos dice, ¿podrían compartir las memorias de la clase? Es una decisión que está fuera de mi alcance, será cuestión de la gente de la escuela. Sí, bueno, y puedo responder yo. Normalmente no está disponible la memoria o la presentación ni el vídeo. La solemos compartir con las personas que se matriculan a nuestros cursos como material adicional, pero, pero de forma libre no la solemos repartir, ¿vale? Muy bien. Eva Ávila nos pregunta, ¿puede dar más ejemplos de lo que significa establecer puntos de control? Regresando al ejemplo este pequeño, sencillo, de realizar un viaje, digamos, de la Ciudad de México al puerto de Acapulco, cuáles son los puntos de control y allí vamos a establecer si los puntos de control para los que de México me van a entender perfectamente, un punto de control es hacer una escala en Tres Marías. Allí verificaremos presión de llantas, nivel del tanque de gasolina, ¿sí? Y rumbo. ¿Estamos en lo correcto o nos estamos desviando? En lugar de ir a Acapulco, resulta que estamos yendo a Querétaro, ¿sí? En ese viaje, en ese objetivo que nos establecimos, se hace un ejercicio y siempre seré muy enfático en el hecho de que hagan participar a su gente, al grupo, en decir dónde nos vamos a hacer una parada de pit, para revisar los puntos de control que garanticen el que logremos y lleguemos a ese objetivo. ¿Sí? Gerardo Hernández, ¿cómo queda la administración de riesgo? La administración de riesgo forma parte del establecimiento de un proceso. Todo proceso, el enfoque a procesos habla precisamente de que un proceso significa entradas, recursos, actividades y resultados. A partir del análisis del proceso, tendremos que analizar y ver cuáles son los riesgos, como les comentaba,
los riesgos y oportunidades que se dan en las salidas de ese proceso. ¿Sí? Marco Vinicio, ¿cuáles podrían ser objetivos de liderazgo en el scorecard de una organización? El scorecard, que es un modelo que además lo ofrece ISO Tools, es un modelo muy ambicioso, muy completo, porque habla precisamente de esos ejes en los que debe de girar todo nuestro proceso de planeación estratégica y de la mejora de nuestros procesos. Es un tema muy extenso, pero sí, al final de cuentas, todo tiene que ver en el sentido de que nuestra estrategia, ¿qué necesitamos? ¿Cuáles son los elementos financieros, los elementos de recursos, los elementos de procesos, ¿sí?, que tenemos que tomar en cuenta para el logro de ese objetivo estratégico? Yo los invito inclusive a ver las propuestas que tiene ISO Tools con respecto al el Balance Scorecard. Antonieta Rojas nos dice hola desde Chile. Hola Chile, me gustaría saber qué sugiere para poder lograr el compromiso de la alta dirección con la versión 2008, ya que era difícil y me imagino que ahora es uno de nuestros dolores de cabeza de todos los consultores, líderes de calidad, etcétera, etcétera. Uno de nuestros dolores de cabeza es el compromiso de la dirección. Es un tema muy retador y en particular para la gente que todo el comité el internacional lo discutió es porque estamos hablando de liderazgo. Y aquí, déjenme decirles, cada dirección es un tema difícil, sobre todo como les comento, es decir, el responsable de la dirección que fue nombrado por la dirección, ¿sí?, ahora es el responsable del sistema de calidad. Y tú te entiendes, ¿verdad? Nos pasan el paquete y ahí me dices cuándo firmo el papelito del certificado. Nos vemos dentro de un año a lo mejor, ¿no?, para tal fecha. El compromiso se logra, yo creo que en la medida en la que logremos seducir a la dirección y comprometerla. Uno de los retos de la nueva administración, de la nueva propuesta del ISO 2000, de la versión 2015, por eso es que se entran, ya la documentación ya no es tan extensiva, por un lado. Por el otro, los objetivos de la organización forman parte del modelo de calidad. Es ahí donde abrimos una puertecita, es decir, los objetivos de la organización. Les voy a poner un ejemplo de una empresa de televisión que decidió en su visión decir: queremos ser la segunda televisora de Latinoamérica. Al compartir su visión, en ese momento yo lo caché al director y le dije: tiene que cumplir esos objetivos y estos están en el esquema del sistema de calidad. Pero bienvenido al barco, como les decimos. Isabel, una duda: ¿qué diferencia existe entre líder y jefe? Es una excelente pregunta. El líder, el jefe, es por nombramiento, le dan su papelito y es el jefe. Y resulta que hay una definición de jefe de la sección del departamento. El jefe es por designación, el líder es por inspiración. El líder inspira, el líder dirige, el líder invita y convoca a su grupo. El reto es, si somos jefes, el reto es cómo somos un jefe líder. Todos somos líderes, como les comentaba, ya sea como jefe de familia, como jefe si les tocó ser Boy Scouts,
como jefe de Boy Scout o como seguidor. Entonces, el reto de la persona que acaba de ser jefe nombrada es cómo me desarrollo para ser un buen líder, y uno de los ejercicios es el establecimiento y logro de objetivos. Álvaro Hugo Arara: diferencia entre gestionar y liderar. ¿Cómo evaluar la gestión del líder? Creo que lo habíamos comentado, la gestión del líder, los resultados. Y eso es un punto muy específico, medible y alcanzable. Es decir, la evaluación del líder es los resultados, ¿sí? Y gestionar, sí, quiere decir administrar los recursos. A mí me encargaron administrar, manejar este coche. Administrar este coche quiere decir manejarlo, llenarlo de gasolina y llevarlo al taller 3 veces al año. Eso es administrar. Liderar es qué voy a lograr, además de la administración, hacia dónde podemos llevarnos con la administración de estos recursos. Se complementa. Luis Velázquez: el líder planea, ejecuta, enseña cómo identificarnos al nuevo líder en una organización, ¿cierto? Sí. El líder planea y además ayuda a ejecutar. Y otro de los temas, que es uno de los que a veces nos confundimos, el líder también proporciona los recursos, se encarga de proporcionar los recursos necesarios para que el personal ejecute, ¿sí? Es típico y muy recurrente el hecho de que sí quieres, pero ¿con qué o con cuánto? Y es parte del líder. No solo ejecuta, sino además proporciona los recursos necesarios. Rubén Darío: si bien es cierto el líder no necesariamente es el gerente, ¿cómo se compromete el líder en una implementación del sistema de... la implementación de un sistema de calidad eso no es otra cosa más que precisamente el logro de un proyecto más dentro de la organización, el proyecto de implementar un sistema general de calidad. Lo que pasa es que este proyecto tiene que ver con toda la organización y sobre todo, principalísimamente, con la alta dirección. El líder, sí, se compromete y compromete a los demás. Arlet: ¿qué hacer cuando la dirección aporta los recursos, pero no se quiere involucrar? Creo que es un poquito de lo mismo, precisamente es nuestro dolor de cabeza, el involucramiento, el compromiso de la dirección. No desea hacer revisiones de la dirección, revisar objetivos. La clave de esta nueva versión es que los objetivos de la empresa ahora forman parte de los objetivos de calidad. Ya no están divorciados, ya no están separados. ¿Y qué hace el señor? Todo lo que hace, todas sus juntas de trabajo, todas sus juntas de comunicación forman parte del sistema. El sistema ya es una camisa, el sistema ya es un traje que forma y se integra a toda la operación de la organización. Eduardo Jorge Castro: tengo un caso en donde la alta dirección es reacia a establecer sus propios objetivos. Sin embargo,
los resultados son excelentes en la organización. ¿Cómo hacer cuando se tiene la facultad, pero no la autoridad para pedir o exigir dicho establecimiento? Pues genera incongruencia e inconformidad entre el personal. Esta es la pregunta de los 64,000, como decimos en México. Pero créanme, el hecho de que la 2015 ya involucra a la operación de la empresa dentro del sistema de calidad, los objetivos, a veces hay que hacer uno que otro truco. Nosotros establecemos el objetivo, pero ¿sabe por qué? Porque precisamente leí en el periódico que usted declaró que, que las ventas se iban a incrementar en un 15%. En ese momento se establece el objetivo. Y todo lo que están haciendo la dirección y la alta dirección para el logro de ese objetivo forma parte del sistema de calidad. Y involucrado, consciente o no, pero sabemos, como me comentas, que los resultados allí están y excelentes. Y cómo se cierra el año, cómo cierran los trimestres, es muy probable que esta organización tenga revisiones trimestrales, si no es que las mensuales, obviamente, pero trimestralmente, sobre todo si es una empresa que está en bolsa, tienen que estarlo revisando trimestralmente. Y eso, con respecto al objetivo, es un elemento para integrarlo al sistema, como tip, como sugerencia. Desiree Cumana, el líder puede delegar sus responsabilidades a una persona porque no se sienta en capacidad de asumir el liderazgo, pero seguir siendo gerente. Sí, como decíamos, el ser gerente es cuestión del papelito, pero el buen líder es el que involucra a toda la gente. Aquí el reto para esta persona es precisamente formarse, desarrollarse. Es muy probable, nos ha tocado que sin deberlas ni temerlas nos asignan un puesto nuevo y ahora eres el gerente, pero sin haber desarrollado. Tiene que haber un acompañamiento en la designación de la gerencia con un desarrollo del liderazgo. Silvia Marcia. Es recomendable que los objetivos de la organización bajen a las evaluaciones de desempeño de los trabajadores. ¿Sí? Sí, definitivo. Es parte de la evaluación del desempeño de los trabajadores. Y además, como ya se establecen estos indicadores de costos, de recursos, puede ser hasta inclusive facilitar el trabajo de la evaluación del desempeño de la gente en general. Oscar Felipe, ¿en qué se diferencia la política con la estrategia de la empresa? Siendo que la política debe brindar un marco de referencia para establecer objetivos y la política igual. Sí, un poquito la pregunta, la respuesta está en la pregunta. Déjame comentarlo. Es decir, la política establece el marco. La política establece congruencia, establece definiciones y en eso nos da una referencia de hasta dónde podemos funcionar. Eso es la política es el marco, ¿sí? Y a partir de ese marco se complementa en la definición de los objetivos dentro de este marco que es marcado por la política. La siguiente creo que me corresponde a mí. Me dice Percy Iván, que tiene una pregunta. Bueno, quiere hacerle saber que la masterclass sobre metodología Gap Analysis para ISO 9001-2015 no tiene fecha.
de la realización de la conferencia. Si puede remitirlo de nuevo ya corregido, gracias. Bueno, no entiendo muy bien si es que solicitan una nueva convocatoria de la masterclass o si es que hubo algún error en su certificado, así que me lo he anotado, Percy, aquí en mis notas y ahora contacto con usted y hablamos sobre el tema, ¿vale? Listo. Algo que quisiera compartir y que quisiéramos ahorita es una reflexión, es el hecho de que, sobre todo, bueno, ya específicamente si nos estamos enfrentando a estamos viviendo una auditoría o cómo demostramos el compromiso de la dirección a través de las evidencias y cómo recabamos esas evidencias. Es decir, no siempre va a ser que el señor, nuestro director, nos dé el tiempo para decir, bueno, déjame buscar el papelito tal. En este sentido, las evidencias se pueden recabar con respecto a los resultados generales de la organización. Y para esto hay muchas fuentes, tanto los medios de comunicación como los acuerdos y los contratos, lo que se realiza con proveedores, por ejemplo, o con gentes interesadas como los asesores jurídicos. Es decir, es buscar dentro de lo que es la operación las evidencias de que la dirección está comprometida, mal que bien, no específicamente, es decir, no es que esté teniendo una junta de calidad cada 15 días, sino que en su estructura está llevando a la empresa a cumplir con esos requisitos. Y Solda. Si ya no habrá manual de gestión de calidad, se genera otro documento individual en donde se especifique el alcance de certificación. Se debe de definir el alcance de la certificación, eso es un hecho, pero ya la norma nos deja libre criterio para establecer dónde se dice ese alcance. Recuerden, si quieren mantener el manual de calidad dentro de su sistema, también está bien, ¿eh? La norma nueva no lo prohíbe, nada más dice no es requisito, ¿sí? No es que lo borremos de la noche a la mañana. El manual de calidad puede seguir siendo una guía y puede seguir preservando, sobre todo porque es una guía y una referencia a cómo se cumplen con todos los demás puntos. ¿Sí? Cuauhtémoc González nos dice, la nueva ISO 9001 pretende un vínculo con ISO 26000 al respecto de qué manera se puede demostrar compromiso y rendición de cuentas por parte de los líderes. ¿Se puede establecer objetivos al respecto? Evidentemente sí, es decir, si estamos hablando de la 26000, que es administración de riesgos y responsabilidad social, es definitivo, o sea, hay organizaciones que no solo manejan un solo ISO, un solo estándar, sino que suben porque es parte fundamental de su función, el hecho de que cumplan con ciertos requisitos. Y para eso están las 14.000, las 27.000, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí el reto es precisamente complementar esas dos partes. Y hagan el ejercicio y verán que van a encontrar objetivos que se identifican perfectamente dentro del marco de la 26.000. Eduardo Albores nos dice, ¿crees que el liderazgo situacional es aplicable para establecer la nueva norma? Lo que aplique no es el liderazgo situacional, si para esa actividad y para ese objetivo al que se está estableciendo es aplicable,
es perfectamente viable. Es decir, no hay una regla donde a lo mejor el liderazgo situacional sea la mejor práctica o el más recomendable, pero no necesariamente. Por eso, inclusive, un poquito dejé de lado el tratar el tema del liderazgo en las distintas maneras o formas. El liderazgo tiene que ver mucho con el resultado final y el involucramiento que logren de su gente. Marcela Verde, imagino que el costo también tiene que ver con lo no monetario, es decir, con el costo en esfuerzo o frustración del personal por no alcanzarlo. Bueno, es difícil medir el costo de la frustración, pero en términos de costo sí se pueden medir los esfuerzos. Recuerden que una de las reglas era ajustar ese objetivo debe ser parte del trabajo cotidiano, del trabajo del día con día. No es algo extraordinario o fuera de lo que ejercemos normalmente. El ejercicio, el reto es ajusten o sea, acomoden ese objetivo dentro de sus actividades normales, que sí puede haber un esfuerzo adicional, obviamente, porque todos estamos entusiasmados y queremos hasta trabajar horas extras, pero no necesariamente. Es decir, debe haber la posibilidad de valorar el esfuerzo del recurso humano invertido en el logro del objetivo. Eva Ávila nos dice, los objetivos estratégicos los establece siempre la alta dirección. Normalmente sí, es decir, ¿por qué? Porque tienen todos los elementos para decidir hacia dónde van, hacia dónde dirigen o cambian y establecen el rumbo de la organización, que es ese gran barco. Podríamos decir que sí, los objetivos estratégicos, sobre todo porque involucran una gran cantidad en su momento de recursos y son lo importante. Aquí el reto es que no solo sea una definición de objetivo estratégico, sino un compromiso. El compromiso de asignar los recursos y de tomar las decisiones importantes, claves para el logro de ese objetivo. Eva Ávila, los objetivos estratégicos los establece, Josué González. ¿Cuáles técnicas nos recomiendan para desarrollar nuestras habilidades de líder? Existe una gran cantidad de documentación, de libros. Daniel Goleman, por ejemplo, tiene no recuerdo el nombre del libro en particular, pero tiene una literatura y una documentación, textos muy, muy valiosos. Es tan sencillo como meterse, como les comento, al internet y verán cualquier cantidad ingente de documentos referidos al desarrollo de las habilidades de liderazgo. Mario Oscar, ¿cuál sería la estrategia óptima para determinar puntos de control y qué se deberá tomar en cuenta? Mario Petruc. Sí, Mario, lo comentábamos. Recuerden que el objetivo es el que nos marca el rumbo, a dónde queremos llegar, y discútanlo, coméntenlo, porque ustedes son los expertos, sobre todo con los que viven el proceso. Cada cuándo y en qué punto estableceremos. No hay una metodología óptima, no por decir cada X cantidad. De acuerdo al objetivo y cómo la especificidad de ese objetivo, van a ver que en el momento en que hacen el ejercicio
de establecer los puntos de control, la gente que está en el día con día son los que mejor les pueden proporcionar esos puntos. ¿Cada cuándo vamos a verificar que ese logro, que ese objetivo se alcance y se logre para tomar las decisiones en ese punto de control? Eva Ávila. Los objetivos estratégicos se pueden medir directamente o siempre se miden a través de otros objetivos. ¿Puede dar un ejemplo de un objetivo estratégico en una empresa? Sí, recuerden que los objetivos y la recomendación es uno a la vez. Un objetivo estratégico, un ejemplo, es el que les había comentado. Ubicarnos como la segunda compañía televisora de Latinoamérica. Tiene que ver con factores externos, ¿sí? Con competencia, con registros legales, ¿sí? Con capacidades internas. Es decir, ese es, por ejemplo, el caso de un objetivo estratégico. ¿Dónde vamos a estar dentro de 5 años? ¿Dónde nos vamos a ubicar dentro de 3 años, 4 años, 5 años? De acuerdo, sobre todo, mucho en congruencia con la actividad de la empresa. María Guadalupe Aguilar nos pregunta, ¿cómo puedo motivar a mi director general a involucrarse en el sistema, así como que permita que el personal tome sus decisiones sin que influyan sus socios, que lamentablemente lo hacen negativamente? Regresamos un poquito a ese tema. Desde el momento en que nuestro director general debe de estar consciente que primero está marcando la directriz de que se quiere certificar. Por esa parte, debe de estar consciente de que debe de proporcionar todos los recursos. ¿Cómo los involucramos? La nueva norma ya no deja pie a interpretaciones. Todo forma parte del mismo sistema. Como uno de los temas, y aquí puede venir precisamente el trabajo del consultor externo, de trabajar directamente con la dirección para establecer que las responsabilidades, ya lo habíamos dicho, se establecen, y las autoridades. Creo que es un poquito el tema de la inquietud de María Guadalupe. Es decir, que el personal sí se involucra, sí se compromete, pero resulta que no tiene la autoridad o siempre está sujeto a esa evaluación o ese juicio que no tiene elementos. Aquí la toma de decisiones es con base en resultados, salidas del proceso, y eso es lo que mejor habla del líder encargado de ese grupo. Julio César José Aguayo nos dice, ¿cómo mediríamos el compromiso de cada persona y cómo podríamos motivar el compromiso de cada uno? Es el resultado. El resultado, la salida de nuestro proceso habla por sí mismo. Y
el compromiso también se da en la participación, no solo para definir el objetivo, sino para el logro del objetivo. Una vez establecido, el jefe o el líder debe también definir cada cuándo en los puntos de control se van a sentar el grupo a revisar el resultado y a tomar las decisiones. Y a partir de ahí, el compromiso estará dado por las gentes que verdaderamente estén involucradas. Es un proceso que depura casi automáticamente quienes sí están subidos en el barco y proponen. Oscar Felipe. Para el seguimiento de objetivos encontramos varias clases de indicadores, sí. ¿Cuál de estos son los más recomendables, teniendo en cuenta que hay varias clases de indicadores? El tema de los indicadores es, sí existen, digamos, una teoría. Hay mucha literatura escrita sobre los indicadores claves de los procesos. La invitación, el ejercicio al cual yo los invito es que precisamente el indicador al final de cuentas es ese semáforo, es esa referencia, es ese estándar, ¿sí? ¿Qué referencia, qué número, qué dígito, qué especificidad necesitamos para medir este proceso? Para medirlo primero y para medir si estamos logrando el objetivo. El reto, yo los invito, es que hagan un ejercicio de indicador por cada uno de los objetivos que se establezcan. En la teoría van a ver cualquier cantidad de ejemplos, los indicadores y las ventas y el porcentaje y todo esto, pero ya cuando aterricen su objetivo en particular para su área, verán que el mismo objetivo los nutre para definir el indicador. El indicador es ese, es como les comento, es ese semáforo, es ese número sobre el cual nosotros podremos medir las variaciones. ¿Sí? Bueno, Héctor, estamos llegando ya a la hora. La verdad que has respondido a muchas preguntas, que y muy bien. Y aparte de preguntas, también hemos recibido que habrás leído muchas felicitaciones por tu ponencia. Bien, Eh, muchísimas gracias. Te lo agradecemos mucho, ha sido genial, ha estado muy bien. Y bueno, solamente me queda decirle a los alumnos, a los asistentes de hoy que el certificado por la masterclass se enviará a todos aquellos que rellenen una encuesta de satisfacción que voy a mandarles en el día de hoy. Y tienen hasta el día 13 de noviembre, hasta el viernes, para completarla, ¿vale? Y bueno, después tenemos un plazo de 10 días desde el envío de la encuesta para recibir el certificado. Y como siempre, bueno, pues creo que tenéis mi correo, que es info@123aprende.com. Ahí os atenderé a todas las consultas. Y bueno, veo que hay mucho interés en este tema y pues tenemos varios cursos sobre la temática, sobre ISO 9001-2015 que quizá os interesen. Así que también pues aprovecharé y os mandaré un enlace a nuestro catálogo de cursos. ¿Vale? Y nada, creo que vamos a ser puntuales. Hoy hemos sido muy puntuales, tanto al comienzo como al final. Y espero que hayáis disfrutado de la sesión. Y de nuevo, pues gracias a todos los asistentes y gracias, Héctor, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Un gran abrazo para todos. Un abrazo. Que tengan buen día. Chao. Buen día.